tal, amigos? Una vez más con ustedes en su programa Mejor darse la mano que darse la espalda. Esta vez hablaremos de una de las otras puertas de la Unidad de Justicia Vecinal de Macul, que es la mediación. Para ello hemos invitado como panelista a nuestra querida Lucía Perlais, que hace las veces de media hora en la unidad, y ella nos contará con detalle cuál es su labor, su experiencia, etcétera. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Bien, gracias bueno. Juan Carlos por la invitación también. Sí, encantado de tenerte acá. Partamos por tu trabajo y por el título, que yo lo encuentro muy lindo. Tu título, te decía fuera de cámara que siento envidia porque mi título es psicólogo, a secas, ¿verdad? En cambio el tuyo es orientadora en relaciones humanas y familia, además de ser mediadora. ¿Sí? Que a mí me parece maravilloso que en un título se diga exactamente lo que tú estabas haciendo. Sí. Pero tú me contabas que originalmente estudiaste trabajo social. Sí. Pero que al poco andar te habías cambiado a este otro de orientación de relaciones humanas. Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me di cuenta dentro de mi trabajo, la experiencia que tuve en trabajo social, que trabajé, por ejemplo, en el Hospital del Trabajador con los enfermos, con los accidentados de trabajo, pero yo hacía trámite a la gente, ayudarle a hacer trámite. Pero yo no veía un aporte en cuanto al desarrollo de la persona, sino que solucionaba cosas. Y desde ahí empecé a darme cuenta que no me gustaba tanto específicamente ser como paternalista y solucionar problemas, así sin que la persona hiciera un desarrollo. Perfecto. Entonces de ahí me puse a trabajar en un colegio donde empecé a hacer todo el trabajo de las becas. Entonces yo hacía un trabajo de ver al papá cuánto ganaba, si le alcanzaba para pagar, si no podía rebajarle la colegiatura en el colegio, con el trabajo social. Y de ahí conocí a una persona que me dice, ¿sabes qué? Tú estás dada no para esto, sino que para un trabajo más con las personas, que las personas con tus conversaciones hagan cambio. Y empecé a buscar y encontré esta carrera de orientación en relaciones humanas y familia. Ahora, ¿cuál es la, perdona, pero para hacer un poco la comparación con el trabajo social, ¿cuál es la principal diferencia? Lo que has hecho como orientadora en relaciones humanas y familia con lo que hacías como trabajadora social. En la época que yo trabajé como trabajadora social era asistencialista. Ya. Darle las cosas hechas a las personas. Cuando empecé con la carrera de orientación en relaciones humanas y familia, las personas construyen su vida a través de un aporte, de un acompañamiento profesional, que era el caso mío, pero ellas construían. Y entonces me gustó mucho más porque tú puedes ser un aporte en que la persona modifique conducta, modifique estilos de vida, se relacione de una manera distinta, que aprenda a comunicarse, que aprenda a ser empático con el otro, que se ponga en el lugar del otro, que los sentimientos los logren expresar y que no se avergüencen porque de repente sienten pena, rabia, sino al contrario, que se sientan importantes porque lo están sintiendo y porque están permitiendo sentirla. Entonces, desde ahí ya me empecé a enamorar de la carrera. Yo dije, no, esto es lo que a mí me gusta. Que las personas se den cuenta por sí mismas y resuelvan qué tipo de vida quieren vivir. Tú decías recién, hablabas del desarrollo. Como trabajadora social, siendo asistencialista, en definitiva, tú le hacías la pega al otro. Le hacías la pega al otro, ¿cierto? Sí. Para decirlo para entenderlo en forma simple, ¿cierto? En esta nueva visión que tiene que ver con esta carrera, tú le ayudas al otro a hacer su trabajo. A hacer su trabajo. Le ayudas, porque efectivamente el otro necesita ayuda. Sí. Pero tú le ayudas a que él se ayude. Exactamente. ¿Cierto? Que aprenda a ayudarse. Entonces le ayudas a desarrollar habilidades, capacidades, conocimientos, exactamente, que lo desarrollan como persona. Exacto. Y que eso, en el fondo, tú vas empoderando a la persona. Claro. Porque estás diciendo cada vez, ¿sabe qué? Yo no necesito tanta ayuda, yo necesito poca. O necesito un empujoncito. O necesito un empujoncito. Claro, o algunas herramientas, algunos medios. O que me digan cómo logro habilidades que a lo mejor no las he descubierto. Claro. Entonces, muy distinto. Y con eso ya tú estás entregando personas a la sociedad
que se sienten capaces de enfrentar la vida. Y yo creo que lo que falta en el mundo es que las personas se sientan capaces de enfrentar la vida, que no a la primera que se cayó sienta que tiene que recurrir a un neurólogo, a un psiquiatra para que le den la pastilla y la adormezcan. No. Lo que yo busco es que las personas sientan que pese a que se caigan, pese a que se dio el porrazo fuerte, pese a que esté bajo el hoyo, tiene recursos para salir adelante. Esa es mi gran sensación que tengo con esta carrera, que me ha dado las herramientas para poder transmitirla y entregarla a las personas para que ellos se las hagan propias, las sientan que, no que la orientadora se las entregó, no, sino que sientan que ellas la tenían, pero no sabían que las tenían. Claro, desde ese punto de vista el asistencialismo crea una dependencia, ¿verdad? Porque en definitiva, si tú no se lo das, no lo tienes. No lo tienes. En cambio, en lo que tú me estás describiendo, al entregarle toda la herramienta, al permitirle, facilitarle ese desarrollo, el otro, al adquirir las herramientas, desarrollarlas, luego no necesita de ti. No necesita de mí. Entonces se produce autosuficiencia. Exacto. ¿Verdad? O sea, yo en mi trabajo, entre menos me necesiten, mejor. Siento que mejor hice la pega. Claro, tienes razón. Claro. Al contrario de otras carreras, que entre más te necesitan, claro, no, esto es todo al revés. Yo siento que entre menos me van a pedir ayuda, menos dicen, ¿sabe qué? Por la misma situación. Porque las personas vuelven, pero vuelven por otras situaciones. Pero ya vuelven en un escaloncito más arriba, diciendo, ¿sabe qué? Yo me doy cuenta que tengo esto, otro, pero pareciera que no descubro todavía cuál es la habilidad que necesito para enfrentar esto. Perfecto. Entonces, pero ya no viene de cero, viene con un peldaño más arriba. Claro. Sabiendo que necesita desarrollar una habilidad. No te viene a pedir algo a ti, sino que la ayuda a desarrollar una habilidad. Exacto. ¿Y cómo palmas esto con la mediación? Porque tú eres además mediadora. Claro. ¿Cierto? ¿Eso vino después de Vino después de la carrera de orientación, relaciones humanas y familia, que también me di cuenta dentro de este trabajo como orientadora que las personas no lograban salir adelante y descubrir sus habilidades cuando tenían conflictos muy pegados en sí, cuando hay conflictos en que ya no vives como persona, sino que vives para el conflicto. O sea, tu vida está en torno del conflicto. Entonces, mientras no resuelvas eso, difícilmente vas a hacer un desarrollo personal. Entonces me di cuenta que había una técnica, una herramienta que me podía facilitar en sacarla de este entrampamiento a las personas para que descubran de que una vez que se sacan el conflicto de su interior, lo tienen sobre la mesa, es mucho más fácil solucionarlo. Porque cuando está adentro, está como esas balas locas que dispara para allá, para acá, para allá, y que no logras tocarla para poder decir, tate, aquí hay algo en que yo puedo solucionar por mí misma. Puede ocurrir un fenómeno parecido a lo que yo me imagino ocurre con el smog. Me explico. Cuando nosotros, mi familia es de provincia, y nos mudamos de los Andes a San Bernardo. ¿Por qué digo esto? Porque llegamos a un lugar que era más o menos geográficamente parecido, digamos, en el sentido de que era más lejano a la capital, que sea de Santiago. De hecho, todavía la gente de San Bernardo habla de Santiago. Exacto. Forman parte como de lo que está alrededor. Y yo recuerdo claramente que cuando íbamos al centro, por la razón que fuera, el Paseo Humano, en esa época, terminábamos todos con ardor de ojo. Nos ardían los ojos, te estoy hablando del año 74, 75, hace mucho tiempo atrás. Y eso era algo común de la gente de San Bernardo, que cuando íbamos a Santiago volvíamos con los ojos irritados, los ojos rojos, por el smog. Bueno, luego, muchos años después, yo me mudé a Santiago y hoy día la verdad es que en plena crisis ambiental no siento ardor de ojos, a pesar de que sé que está muy contaminado el aire. Se produce como un fenómeno de adaptación y tú dejas de ver eso que antes era nocivo, que te das cuenta que era malo, se transforma en algo cotidiano. En algo cotidiano. Algo absolutamente presente. Claro. Y incluso tu cuerpo reacciona como si fuera normal. ¿Pasa algo parecido en el conflicto en ese sentido? Claro, ¿Sí? pero en el conflicto pasa algo parecido, pero ¿qué es lo que va generando? Si ustedes se imaginan un tubo
de fierro que está expuesto a la tierra, que empieza a carcomerse, Claro. empieza a debilitarse, ¿cierto? El conflicto empieza así, empieza la persona a debilitarla. Por eso te pregunto, ¿y en ese proceso la gente se acostumbra? Y en ese proceso las ¿No personas... lo nota? ¿No nota que se está carcomiendo, que se debilita y que eventualmente se va a caer? ¿Les pasa eso? No logran darse cuenta hasta cuando viene la crisis. Cuando se cae. Cuando viene el conflicto que ya tú no puedes ocultarlo. Perfecto. Que ya es imposible, porque ya tu cuerpo te está reclamando, tu carácter ha cambiado, ya estás poco tolerante, explotas a la primera, entonces ya tiene que venir alguien en el entorno que te hace gatillar. ¿Por qué? Porque te molestó el conflicto de tal manera que se lo pones a un otro, en muchas ocasiones también. Entonces el otro te hace ver el conflicto. Sí, nosotros en la vida, muchas veces, no tenemos la capacidad de ver nuestras dificultades, pero siempre va a haber un otro con el espejo, el otro es el espejo tuyo. Cuando a ti te molesta algo del otro, no es que te esté molestando el otro, te está molestando algo que te reflejó, que tú tienes, pero el otro te lo reflejó en su espejo. Perdón, sí, estoy entendiendo bien, pensando esto en la dirección de lo que ustedes hacen en la Unidad de Justicia Vecinal. Con Francisca Vitano, la arbitrador, ella nos decía que, bueno, nos estaba explicando cómo funcionaba lo de las puertas. ¿Ya? Veíamos el flujo, ¿no? Y le pusimos nombre al requiriente, don Juan, y al requerido, don Luis, para ejemplificar. Claro. Entonces, llega don Juan, llega ahí, es recibido en el mesón por Jocelyn y César, ingresa en verdad su requerimiento, luego es evaluado por el equipo evaluador, ¿sí? ¿cierto? Y luego se le da curso y va la facilitadora, que es Carolina, a buscar a esta persona y trata de que esta persona asista, ¿sí? De la manera más amable, amistosa posible. Y luego se decide una de las puertas. Ellos deciden, ¿cierto? Toman la opción por alguna de ellas. Algunas puertas, que puede ser el arbitraje, como en el caso de María Francisca Boitano, mediación en tu caso, conciliación, ¿verdad? Y lo otro el juzgado policial local. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque uno puede pensar que, a raíz de lo que tú estás diciendo, que cuando va la facilitadora, va a Carolina y golpea la puerta de esta persona, le está entregando una herramienta que tiene que ver con este reflejo de la persona, al requerido. Exacto. ¿No? A lo mejor el que es requerido no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta. No tiene idea, no lo nota, ni lo sabe, que lo que él está haciendo, que es la causa del requerimiento, ¿verdad, don Juan? Don Luis no se da cuenta de que lo que está haciendo está causando una molestia, o es motivo de perjuicio, o de incomodidad para alguien más. Exacto. A lo mejor no tiene la razón, don Juan, pero no se ha dado cuenta de que eso está ocurriendo. Y cuando aparece entonces Carolina, la facilitadora, de alguna manera, como dices tú, le está reflejando algo al otro. Y que además es un reflejo de que hay una situación anómala o de perjuicio en la convivencia. O sea, que hay algo malo que está pasando en la relación con alguien más. Exacto. Y que eso es de perjuicio para él también. Y que le está perjudicando su vida. ¿Cierto? Porque en el peor de los casos, digamos, o sea, dependiendo del punto de vista, pero en el caso más simple, a lo mejor tú no te enteras que un vecino está enojado contigo. Pero que un vecino esté enojado contigo, que pase con cara larga, que hable con el otro vecino, que sea, es desde ya un desmero de la convivencia, un desmero de la calidad de vida. Entonces, que aparezca esta persona haciendo el reflejo y lo ponga sobre la mesa, tú decías, sacar de adentro el conflicto y ponerlo afuera, ¿verdad? Que es un poco el símil que estoy haciendo. Permite que el otro se dé cuenta que hay algo que está... Tú se lo pasas. Claro, y lo tomamos los dos. Claro, y los que tres, está dificultando los su cuatro, vida. Claro. Que eso que tú le estás pasando es algo que está afectando su vida. Y el otro no se ha dado cuenta. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y estoy bien, entendí bien, ¿no? Sí, entendiste bien. Sí, y eso es muy claro porque yo te puedo decir, hay un caso en que el conflicto surge de los padres. Los hijos se quedan viviendo en la casa de los padres, se casan, tienen hijos. Ya la familia va creciendo, la familia aglutinada, se queda viviendo los hijos en esta casa. Por lo tanto, si esos padres no solucionaron el conflicto con los vecinos, antes que estos hijos formaran familias y volvieran a tener más niños y todo, este conflicto está siempre latente. Se hereda. Y se va, claro, el conflicto está latente y
estos padres se lo van entregando como regalito a sus hijos. Porque si el vecino le tiene mala al padre, claro, lógicamente que los hijos de esta persona que es mala, que es bulliciosa, que es delincuente, que es insolente, lo que sea, los hijos son hijos de esos padres que tienen esas características, por lo tanto también son delincuentes, también son insolentes, aunque no lo sean. ¿Te acuerdas? Nosotros tuvimos una conversación fuera de cámara hace un tiempo atrás, en que hablábamos, preparando el programa, preparando las entrevistas, ¿verdad? Y hablábamos, tú me decías algo que a mí me hizo mucho sentido, lo anoté ahí como una idea fuerza, que era que los conflictos vecinales, pasamos de lleno al terreno de los conflictos vecinales, ¿verdad? Significan una pérdida de libertad de las personas. Una pérdida de libertad, exactamente. Es una pérdida de libertad porque yo me doy cuenta cuando estoy frente de las personas y me empiezan a narrar el conflicto, ellos, como están con la otra parte ahí, están enojados, está su cuerpo tieso, no quieren mirarlo, hacen gestos como de desprecio. Entonces yo le digo, estos mismos gestos, estas mismas cosas que usted hace aquí en este proceso de mediación, ¿usted lo hace durante su día? Ah, no, pues yo no ando enojada todo el tiempo así, sino yo cuando me encuentro con esta persona nomás. Entonces, mi pregunta es, o sea, usted tiene distintas conductas con distintas personas con las que se encuentra. Bueno, pero es que yo a esta persona no la paso. Entonces, cuando yo me encuentro con esta persona, yo me tengo que enojar. ¿Y qué pasa con usted cuando tiene que hacer ese ejercicio de enojarse? Porque usted puede ir echando la talla con una amiga, claro, puede ir contento. ¿Y qué pasa con usted que tiene que cambiar la cara? Tiene que cambiar la actitud, tiene que ponerse a enojar. Bueno, me duele la guata, a veces la cabeza, pero igual lo hace. Sí, porque yo tengo que mostrarle al otro que estoy enojado. ¿Cómo se va a enterar si yo no...? Claro, a ver si entiendo bien, mira, a propósito de la pérdida de la libertad, es como si alguien tuviera reclusión nocturna, claro, o tuviera reclusión el fin de semana. Está contento todo, va a llegar la hora de la noche, qué lata, me tengo que ir, y qué sé yo, voy a ir a una suerte de prisión, ¿no? Claro, yo le digo, como lo trato de graficar, de que es como que tú estás con cadena perpetua. Es como que te pusieron una cadena y te dijeron tienes cadena perpetua. Entonces cuando tú solucionas el conflicto, tú le encuentras alguna salida, esa cadena perpetua se desaparece. Por lo tanto tú puedes andar libre, riéndote, pase o no pase el vecino por tu lado. No necesariamente porque tú percibes que viene, tú tienes que cambiar tu conducta. Entonces ahí, ese es el concepto de la libertad en que yo te hablaba ese día. ¿Ah? Que cuando tú estás con el conflicto con una persona y no lo resuelves, tienes que encadenarte al conflicto para poder mostrarle al otro que estás molesto. Qué buena expresión, perdón que te interrumpa, la idea de las cadenas, de nuevo volviendo a la idea de la pérdida de la libertad, ¿no? Un conflicto es una cadena, es como esta bola, ¿cómo se llamaba? Este grillete con la bola esa que le ponían a los prisioneros antes para que no se arrancaran. Es lo mismo, es como si te amarraran esa bola pesada, claro, a una pierna y tuvieras que caminar con ella todo el tiempo, todo el rato que estás ahí en ese, claro, problema. Y la cadena, si tú la ves, si tú no resuelves el conflicto inicialmente en la familia, tiene que salir otro eslabón que tiene que ir unido a la cadena, y así van todos los hijos en eslabones encadenándose, claro, al conflicto, que son conflictos que no son de ellos, que son heredados. Y eso yo lo he visto acá en la Unidad de Justicia Vecinal, donde, por ejemplo, que una persona te diga una palabra que a ti te duele, como que eres pordiosera o que eres cochina. Tú no sabes para ella lo que significa ser cochina. Claro. Si tú vas indagando un poco en la familia qué significa cochina, cochina puede ser, aunque a ti no te parezca, pudiera ser que eres una cualquiera. Claro. Entonces, eres cochina porque, entonces, para una ella que le digan, ¿verdad?, cochina, claro, el otro le está diciendo cochina como... De sucia. De sucia. Claro, de mugre, claro, ¿cierto? Pero ella está interpretando la palabra cochina desde otro contexto. Entonces, ahí es donde surge el conflicto. ¿Te das cuenta? Porque hay una misma cosa que está interpretada de manera distinta.
vistas de manera distinta y que eso choca. Entonces el conflicto surge el conflicto cuando te encuentras con dos personas que tienen un mismo concepto de algo, pero que lo ven de forma distinta y los perciben de manera distinta. ¿Nos podrías tú contar un caso que te ha tocado ver en la mediación que nos pudiera servir de ejemplo de lo que haces en la mediación para que entremos en la mediación propiamente, mediación, perdón, en la mediación. Para que veamos qué es la mediación, pero tratemos de hacerlo desde un ejemplo concreto, claro, que tú hayas vivido. Mira, hay un conflicto que tenía filtraciones de agua desde el cuarto piso al primer piso. Que todos se echaban la culpa. Todos decían, hace 10 años que yo me estoy mojando, hace 10 años que tengo que parchar y tengo que volver a parchar no sé cuántas veces porque me estoy mojando. Entonces, ellos pensaban de que el vecino de arriba no se preocupaba de él porque le daba lo mismo. Y el vecino que estaba en el segundo piso lo mojaba el tercero. Y el tercero lo mojaba el cuarto. Y el cuarto ya no estaba, lo único que era el último. Ya. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué no se consultan ellos? ¿Por qué no conversan? No, porque frente a una situación como la humedad, cada uno la interpretó desde su punto de vista. ¿Qué le importará al otro que yo me esté mojando, si no es su casa? Entonces, mejor yo lo arreglo por mí mismo. Y así lo fueron arreglando, pero como no encontraron el inicio de dónde está el conflicto, que es la humedad, porque también tenemos que tener claro que el conflicto no surge de nada, tiene historia. Siempre los conflictos tienen historia. Y cuando uno trabaja en mediación, tiene que darse el tiempo de mostrar la historia a las partes. ¿Tú haces primero entonces una suerte de investigación de la historia? ¿Tratas de a través cómo fue ocurriendo? ¿Cómo lo haces? Claro, las partes vienen, yo lo único que busco del equipo evaluador es la materia, las partes que están involucradas y nada más. La otra me gusta a mí indagar en la mesa de mediación. Ya, perfecto. Y de ahí yo parto preguntando. Perdona, dijiste mesa de mediación. ¿Te refieres a algo concreto? ¿Ustedes se sientan en una mesa? ¿Cómo es eso? Nosotros tenemos la mesa redonda con sillas alrededor. Perfecto. La mesa redonda tiene que ver en que no hay jerarquías. Ya. Cuando tenemos mesas cuadradas o rectangulares, claro, hay el papá a la cabeza o la mamá o el jefe. Claro. Acá se trata de que somos todos iguales. ¿Es un principio de la mediación? Es un principio de la mediación. Que la mediación no tiene jerarquías. Por lo tanto, el mediador tiene, por decirlo así, pesa lo mismo que los otros. Perfecto. ¿Ah? No tiene más... ¿Qué efecto tiene eso sobre las personas? ¿Por qué te lo pregunto? Porque este es un servicio nuevo, la mediación, como el arbitraje, como la fiscalización, son cosas que la mayoría de la gente no conoce, ni siquiera sabe que existen, mucho menos ha tenido la experiencia. Estoy pensando en los vecinos de cualquier comuna, ¿verdad? ¿Qué efecto tiene sobre las personas el encontrarse en una circunstancia donde está esta característica central, que es nos sentamos alrededor de una mesa, ¿verdad? Y somos todos iguales? Somos todos iguales. ¿Qué produce eso? ¿Tiene un efecto positivo? Tiene un efecto, primero, le impacta. Es como decir, por ejemplo, ¿dónde se va a sentar usted? Me dicen a mí. ¿Ah? Porque yo, en general, no los espero sentados. ¿Ya? Yo los recibo, los voy a buscar y le digo, tomen asiento. Entonces, ¿dónde se va a sentar usted? No, usted elija dónde sentarse. Entonces, se complican, porque ahí te das cuenta que no estamos preparados para tomar nuestras propias iniciativas. Estamos más educados para que otros nos digan lo que tenemos que hacer. Claro, yo creo que, como dices tú, estamos más educados por la mesa rectangular, donde la cabecera la ocupa el papá, normalmente, ¿cierto? La mamá está más cerca de la cocina y los niños están en otro lugar. Claro, y entonces de ahí yo parto diciendo que este es el espacio suyo. Es de ustedes dos, de los que solicitaron una ayuda para resolver su conflicto. Los que saben son ustedes. Yo no sé. Yo los voy a acompañar. Yo los voy a ir orientando. Pero ¿quién me va a dar los elementos para que, si ustedes quieren voluntariamente llegar a una solución, son ustedes? ¿Y qué ocurre ahí cuando tú le dices eso a la gente? ¿Qué les pasa? Porque primero se impactan, ¿verdad? Claro.
Ujú. ¿Y luego? Fíjate que en pocas ocasiones, pero sí me ha pasado, de que me dicen, bueno, yo vengo para que el abogado me diga lo que tengo que hacer. Usted es abogado. Entonces, yo en general prefiero no decir mi carrera ni mi profesión. Básicamente yo le digo, yo soy mediadora. Perfecto. ¿Ah? Porque si yo digo que soy abogada, y lo he experimentado, empiezan a hacer un juego como, bueno, usted pues señorita abogada sabe que eso no es legal. Claro. Entonces lo que me está diciendo él no corresponde. Y si digo que soy orientadora en relaciones humanas y familia, bueno, usted me entiende, pues, lo que yo sufro, Claro. ¿ah? Mis sentimientos, y Claro. este señor no me toma los sentimientos, Claro. ¿me entiende? Entonces, hay un juego también de que las personas tienden a buscar el aliado. No, claro, y en el sentido de lo que tú dices, te ubican necesariamente en un lugar de autoridad, Claro, ¿cierto? De una manera u otra. Ahora, eso es lo que pocas veces te ocurre. ¿Qué es lo que la mayoría de las veces te claro. ocurre? Y la mayoría de las veces las partes terminan diciéndome qué bueno que esté esta posibilidad de sentarnos aquí alrededor de una mesa redonda donde nosotros no tenemos la oportunidad ni están los espacios para hacerlo. Cuando nosotros hemos ido a alguna parte por alguna cosa judicial, en general hay uno que está en la altura y nosotros estamos mirando hacia arriba. Y esa sensación es como que nos cohíbe para expresar lo que queremos y lo que necesitamos. En cambio acá es como si es como que estuviera en el living de mi casa. Pero aquí la diferencia, dicen ellos mismos, es que nos marcaron el límite. O sea, aquí, porque tú dices, esto es voluntario, por lo tanto yo felicito que sean capaces de venir voluntariamente, no porque vino una orden judicial y les dijo, si no asisten tal día tendrán una multa o tendrán un castigo. No, esto es una invitación donde ellos van voluntariamente. Por lo tanto, para mí es muy importante felicitarlos, porque ya es un gran logro que hayan ido solos. Y después le digo, esto es su espacio, ustedes son dueños, cuando vienen acompañados con mucha gente, hago pasar a todos, y después que están ahí les digo, ustedes son los dueños del espacio, ustedes deciden con quién se puede quedar y quién se puede ir. ¿Usted acepta que esté fulano de tal acá? ¿Usted acepta? Si ustedes lo aceptan, yo los acepto. Depende de ustedes. Interesante porque, como decías tú hace un rato atrás, es parte del empoderamiento, ¿no? O sea, tú le estás diciendo a ellos, a ver, estamos acá, yo cumplo este lugar, que no es el lugar de la cabecera de la autoridad, el abogado, que es el experto en esta materia, sino el mediador, y les pasas la pelota a ellos, ¿no? Y les vas diciendo todo el rato, mire, ustedes deciden, ¿cierto? Usted tiene la voz, el otro también tiene la misma voz, estamos todos en la mesa redonda, un símbolo poderoso y necesario. Innecesario, ¿verdad? Sí. Justamente para sacarlos del lugar de la autoridad y el que decide es otro, sino que invitarlos a que ellos decidan por sí mismos. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Que es lo que me decías tú hace un rato atrás respecto a tu experiencia profesional, esto de el asistencialismo versus el darle al otro las herramientas para que pueda desarrollar criterio, pensamiento, no sé. Exacto. Acá se cumple. Acá se cumple y se basa en los principios del respeto. Claro. Por ejemplo, yo planteo el respeto. Respeto, ¿qué significa el respeto? Que aquí vamos a tener tiempos para hablar y tiempos para escuchar. Porque en general en la vida nosotros no sabemos escuchar. Nosotros interrumpimos cuando un otro está hablando. Entonces, cuando uno interrumpe a un otro, ¿qué es lo que hace? Le corta la idea. Dejó la mitad de la idea entregada. Pero, ¿será que eso es lo que de lo que quiere él? Claro. ¿O será que le falta complementar para realmente entender? Claro, es como si tú le pidieras una dirección a alguien. Oye, ¿cómo llego al Paseo Más? Claro. Y el otro va en la mitad de la explicación y tú lo interrumpes. Exacto. Exacto. Y después sigue la indicación y llegas a Plaza Italia nomás. Por ejemplo, a mí me pasó en los procesos de mediación que de repente uno dice, a mí me gusta vivir aquí, por decir, en el espacio físico, me gusta vivir en este condominio. Bueno, y entonces, si le gusta vivir aquí, ¿por qué está reclamando? Porque me gusta vivir aquí, pero yo estoy molesta por tal y tal cosa. Le cortó la idea.
Claro. Entonces el otro se quedó con lo que me gusta. Entonces aquí estamos puros tonteando nomás, pues. Vámonos a la casa si usted está contenta, entonces ¿de qué está reclamando? ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido es importante como el respeto de los tiempos que cada uno va a tener para hablar y escuchar. Y yo a veces, intencionalmente, hago silencios, que significa que es importante en la vida para resolver conflictos aprender a estar en silencio. Porque generalmente uno dice, oye, si hay silencio, la cosa no está buena. Algo está pasando. El silencio es muy importante. Porque tú te das cuenta que en el silencio las personas tienen un trabajo mental de todo lo que uno ha hecho en el proceso de mediación, que ellos lo empiezan a elaborar, y cuando ya el primero que lo ha elaborado dice, ¿sabe qué? A mí me gustaría que pudiéramos acordar esto. ¿Por qué el silencio es importante? Porque tú le estás diciendo lo que tiene que hacer. El silencio le otorga, lo empodera. Sí, volvemos al mismo concepto. Mira, voy a hacer un poco de una suerte como recopilación de términos o conceptos que pueden resultar importantes o interesantes ahí a la gente que nos está viendo, para ir comprendiendo cuáles son como las bases generales, no tan específicas de la mediación o del arbitraje, del enfrentamiento y solución de los conflictos. Nosotros lo hemos pensado como conflictos vecinales, en este caso, pero en realidad estamos hablando de conflictos en general. Es aplicable a un compañero de trabajo, es aplicable a alguien de la familia, etcétera, ¿cierto? Hasta con el gato, con el perro uno podría aplicar este tipo de mecanismos o principios. Uno, una idea fuerza o principio del que hemos hablado desde un principio es la pérdida de libertad. Los conflictos que se extienden, se prolongan en el tiempo, dañan, deterioran la calidad de vida de las personas porque los vuelven prisioneros de una situación. ¿Cierto? Tú ponías el ejemplo de esta persona que ponía cara enoja, ¿cierto? Pero no solo pone cara enoja, sino que está en ese momento molesta, incómoda y le corta el día. Viene contenta hablando de la feria, ¿verdad? Con la amiga, qué sé yo, encontró barata las papas y se encuentra con este vecino que tiene que poner cara enoja y le puede echar a perder el día. Luego hemos hablado también, lo mencionamos al principio, del empoderamiento. Tú dices, a ver, vamos a cortar esta racha asistencialista, yo no soy tu mamá, tú no eres mi hijo, yo no soy tu jefe, tú no eres mi empleado, sino aquí yo soy una persona que te puede entregar herramientas a ti como adulto para que las desarrolles. Lo empoderas, le dices, tú tienes la capacidad, el poder de tomar estas herramientas y usarlas y salir adelante. Yo te paso el martillo, el clavo y tú te pones a clavar y construyes un portón. ¿Cierto? Entonces tenemos pérdida de libertad versus, ¿verdad?, el empoderamiento, ¿cierto? Entonces, como conceptos que nos pueden permitir, como te decía recién, pensar en darle a la gente herramientas para ir comprendiendo cómo se resuelven eficazmente los conflictos. Y lo otro que tú has mencionado ahora, me parece súper importante y que está muy bien dicho, como lo dijiste yo creo, sinceramente, porque uno usa muchas palabras a veces para referirse a algo y por ahí se pierden en las palabras, muchas ramas, muchas hojas y no vemos el tronco, que es el respeto, ¿no? El respetar al otro, el respetar su tiempo, el esperar que el otro diga, es decir, establecer un diálogo en base al respeto de lo que el otro tiene que decir, lo que el otro está pensando, sintiendo, y darle el tiempo para que así sea. ¿Cierto? Sí. Y lo otro importante también en estos procesos de mediación es la confidencialidad, que significa que aquí en esta mesa, en este proceso, podemos decirnos todo, porque lo que importa es que aquí vaciemos todo. Todos los elementos que nos gatillan el conflicto, vaciarlo, botarlo, dejarlo ahí en la mesa. Y una vez que lo dejamos, vamos uno a uno solucionándolo para que el conflicto se vaya a su totalidad. En esa importante de la confidencialidad, que a veces nos decimos cosas pesadas. Cuando nosotros estamos enojados, no somos amorosos. Decimos cosas pesadas. Y a veces decimos cosas hirientes. Que el otro no lo olvida tan fácilmente. Y a veces no lo olvida nunca. Entonces, lo que importa para el trabajo en comunidad, que quede todo lo que se diga en el espacio de mediación, que solo las partes pudieran comentar los puntos de acuerdo.
pero todo lo que nosotros trabajamos para poder llegar al conflicto, a solucionar el conflicto, que se quede ahí. Y nosotros hacemos firmar un documento de confidencialidad, donde las partes se comprometen a no hablar fuera lo que pasó dentro del proceso de mediación. Y eso tiene un sentido muy, muy importante, porque si tú sales de un proceso de mediación y le vas a contar a un otro lo que dijiste, el otro ya no estuvo en el proceso de mediación. Claro, se produce necesariamente una distorsión. Es como va el juego, a distorsionarse. Es como el juego del teléfono, ¿te acuerdas? Como el juego del teléfono, claro. Tú dices una palabra al principio, claro. Y al final termina diciendo cualquier cosa. Y tú sales afuera y le cuentas y le dices, pero fuiste tonta porque no le contestaste de esta otra manera. Claro. Y la sacas del contexto de lo que ella había comprendido, de lo que era el respeto, de lo que era la confidencialidad. Porque la mediación, fuera de estos principios, uno de los principios más importantes es la educación. A ver, háblanos un poquito más de eso para que la gente ahí se entere y sepa. Es la educación, porque educar en cómo hablar con un otro, educar en cómo comprender al otro, educar en que entiendan que el conflicto tiene muchas maneras de verlo, que no hay una sola. Que la forma como yo la estoy viendo puede que no sea la única y la más importante. Puede ser que eso sea un elemento para solucionar el conflicto. Entonces, uno en la mediación va entregando las herramientas que son las psicosociales, las herramientas que tienen que ver con la relación con un otro, que tienen que ver con la cercanía con un otro, que tiene que ver con cómo construye una comunidad en paz. Una comunidad que yo me enojo, que no quiere decir que yo no voy a enojarme o que yo no voy a tener nunca más un conflicto, porque eso sería un engaño. Yo voy a seguir teniendo conflictos, porque los conflictos son muy importantes en la vida. Cuando a uno le surge un conflicto, es porque le está avisando que algo no está tan bien de lo que yo creía. Sí, a propósito, nosotros cuando preparamos, en esa oportunidad que nos reunimos, y preparamos de alguna manera la pauta, lo que íbamos a conversar, algo que surgió en el diálogo espontáneo que tuvimos en esa oportunidad, que está Francisca también presente, fue que los conflictos son algo absolutamente natural. Es como las enfermedades, ¿cierto? El resfrío, la alergia, lo que fuera, es una cosa que te va a pasar sí o sí. La amigdalitis, qué sé yo, el dolor de guata, lo que fuera, es una cosa de parte de la naturaleza humana. Es cotidiano esto, es normal, normal, natural, va a ocurrir sí o sí. Y que se resuelva positivamente o no va a depender de cómo lo asumamos. Si lo asumimos como un problema, una tragedia, nos va a ir mal seguramente. Es decir, en cambio, que es lo que estás diciendo tú, se entiende bien. Si lo asumimos como una oportunidad es decir, como algo que nos está avisando que hay algo que está mal, que no está funcionando bien, se nos presenta una oportunidad de corregir eso. De corregir, y de estar mejor. Y de estar mejor. ¿Cierto? Mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Que es lo que importa. ¿Cierto? Entonces es como lo que le puede pasar a alguien con su bicicleta, que empieza a sonar y suena raro, que se le traba, y tú dices, qué lata, qué problema, pucha, y tira la bicicleta al fondo del patio. O dice, a ver, la voy a llevar al mecánico de aquí la bicicleta, y le dice, no, mira, se te echó a perder tal cosa, la masa, suponte, el motor. Te la cambias y luego te quedas con tu bicicleta sin ningún problema y sigues usándola. Y está en mejor estado de lo que estaba anteriormente. Y te va a llevar con más facilidad porque no va a tener ese motor que te pesa, que te molesta, que te tataratea, que de repente te deja botado, ¿no? Que sea pesada la bicicleta, claro. Es eso, o sea, la importancia del conflicto y tomarlo como un aprendizaje es valiosísimo, muy valioso para la vida, muy valioso. Y a nuestros hijos, desde pequeños, tenemos que educarlos. En general, en la sociedad chilena, yo no viví en otras sociedades, por lo tanto yo hablo de la chilena. Lo que ahora uno a través de internet y del TV cable, que tú ves todas las sociedades y puedes comparar, pero siempre yo pienso en que cuando uno vive lo percibe, cuando uno lo ve en la televisión es más frío. Es distinto, entonces, más lejano. Claro, yo planteo en general, como la sociedad que yo he vivido acá en Chile, nos enseñan desde pequeño que el conflicto hay que dejarlo a un lado.
no te molestes, Paquita, y a calentar la cabeza. Déjalo que se vaya, que se lo lleve el viento. Pero no saben que el viento lo trae de vuelta. Si tú no lo solucionas, el viento te trae el conflicto de vuelta. Entonces, nos enseñaron que es malo, que cuando tú peleas con alguien o te enojas con el otro, es porque le estás demostrando poco amor, porque no te importa. Y muchas veces, cuando a ti te importa una persona, enfrentas el conflicto. En un caso en que en una casa había un conflicto de un joven drogadicto, uno se pregunta, ¿este joven podría asistir a mediación en esas condiciones y ponerse de acuerdo en algo? Yo digo que no. Entonces, podría preguntarme yo, entonces si no puedo hacer nada en el proceso de mediación, ¿para qué me preocupo de esa persona? Tampoco es cierto. Porque si un vecino da aviso de que hay un joven drogadicto que está llegando en la noche, que a lo mejor el joven duerme en la calle y que a veces le pegan, que lo asaltan porque está en esas condiciones. Y los padres o la familia ya está tan cansada de tratar de sacar a este joven de ese flagelo que ya no tiene cabeza para pensar, no tiene cabeza ni para buscar ayuda. Y ese conflicto que llega a la unidad de justicia vecinal, nosotros sabemos que en la salud mental no podemos trabajar con las personas que tienen ese tipo de problemas. Pero ¿cómo se conformó el caso de mediación? La vecina con la familia, con otros vecinos. Los vecinos que se quejaban, estábamos en el proceso de mediación y hago que la familia cuente su vida. ¿Cómo ha sido su vida desde que este hijo se metió en la droga? ¿Qué pasa con ellos? Los otros vecinos no tenían idea el calvario que tenían esa familia, que tenían que turnarse para dormir, porque si no el hijo les robaba las cosas, que no podían dejar la puerta cerrada con llave, porque si no el joven llegaba drogado y la pateaba. Entonces a ellos les significaba un costo económico estar cada vez cambiando chapa, y ellos no eran de muchos recursos. Por lo tanto, esta misma familia está corriendo un riesgo enorme en esa característica, y su calidad de vida era pésima. El vecino que se quejó y que llevó el problema era un vecino que decía: hay que sacar a este hombre de aquí, hay que sacar a esta familia de aquí, porque esta familia es la escoria y qué sé yo. Cuando vio lo que vivía este joven con esta familia, y como te planteo, la mediación es educativa, yo traje toda la información de lo que era la drogodependencia, todo lo que significaba para la familia, y lo fuimos elaborando, trabajando. Esta persona, el vecino que quería sacar a esta familia, se comprometió a hacer un trabajo en la comunidad para cuidar a este drogadicto. Mira qué bonito, ¿no? En el sentido de que cuando lo vieran botado, lo llevaran y lo ayudaran. Mira, interesante. Lamentablemente se nos están acabando los minutos, Claro. porque al llegar al final del programa estamos dando con algo muy importante, que está dicho en tu título, en Orientador en Relaciones Humanas. La solución de conflictos cualquier conflicto pasa porque uno se plantee humanamente respecto de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Y una de las condiciones necesarias, creo yo, corrígeme si estoy equivocado, pero a raíz de lo que tú me estás diciendo, yo lo deduzco de tus palabras, es que una condición importante, subyacente, a la raíz de la solución verdadera, humana de un conflicto, es poder ponerse en los zapatos del otro. ¿No? Existe un término más bonito para eso, que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro.
¿cierto? Que si uno abandona una posición beligerante, cerrada, de yo, y pensamos en el nosotros, o pensamos en el tú y en el nosotros, se abren las puertas a una comprensión mayor, que es lo que tú hiciste con estas personas, digamos, con estos vecinos, respecto a lo que se está ocurriendo y por qué están ocurriendo las cosas. Entonces, para este vecino que es lo bonito que yo veo, ¿no? del proceso que tú nos estás contando, es que este vecino que estaba echando a esta gente, diciendo, no, mejor que se vayan, son la escoria, termina comprometiéndose a cuidar o a ayudar a esta familia respecto a este muchacho, entendiendo que ahí hay una enfermedad psicológica, una enfermedad biológica, una enfermedad social importante, y que hay gente pasándola mal con eso, que se está haciendo cargo, que está tratando de hacerse cargo con sus medios, sus recursos, pero que no hagan abasto, ¿cierto? Entonces, de ser los malos de la película, esta persona que es una escoria, que sea, él pasa a través de la ayuda que tú le das, ¿verdad?, a comprender lo que ahí está pasando. Esa es la palabra que yo uso mucho, comprensión. Mientras tú no comprendas, no te puedes poner en el lugar del otro. Y para eso necesitas tener una disposición, ¿verdad? Que exacto. Hemos hablado a lo largo de los capítulos con Carolina, con Francisca, hemos hablado del espíritu, ¿no? del proyecto de las unidades de justicia vecinal. Hoy día me enteré que son estudios prácticos, tienen ese nombre. Este estudio práctico tiene un espíritu, y ese espíritu tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿cierto? De bajar esto a lo humano, sacarlo de lo legal, de lo judicial, hablar de lo humano, hablar de la convivencia y fomentar cosas que son humanas, como la comprensión. Claro, porque piensas tú que lo legal podría ser que te digan, sáquenlo. Váyase. Sí, esto está molestando, esta persona, sáquenla. La sociedad tampoco está como para acogerlo y llevarlo a un lugar donde lo sane. Entonces, ¿a dónde lo sacamos? ¿Lo eliminamos? ¿Qué hacemos? Tenemos que hacernos cargo. Y esto fue educativo porque si la persona se comprometió en ayudar en eso, no significa que van a quedar toda la vida con él, sino que todos se comprometieron a buscar un lugar, un espacio donde poder internarlo. Pero mientras esté, cuando está con la droga, educación. No se van a acercar a hablar con él, no se van a acercar a discutir con él, aunque venga gritando, lo van a dejar que pase, van a abrir la alameda para que entre a su casa. Claro. ¿Me entiendes? En cambio, antes ellos lo detenían y lo insultaban. Otra vez vienes drogadicto, quizás que te robaste. Entonces, él se conformaba en un monstruo, donde tiraba patadas, puñetes. Entonces, aprendieron a que en ese estado no se debe cruzar uno en el camino. Entonces, educativo. Sí, estamos terminando, como te decía recién, pero me gustaría, antes de darte las gracias por haber asistido, decir una última cosa, a ver si piensas lo mismo o crees que estoy en lo correcto, que es que este ejemplo que tú nos has puesto pone de relieve el hecho de que la convivencia, la vecindad, la convivencia social, es necesaria porque entre todos podemos enfrentar un problema y solucionarlo. Nosotros necesitamos a nuestros vecinos. Si vemos la vecindad como algo que nos agrede, como nos encerramos, lo que hemos hablado en una oportunidad también sobre los condominios, o poner rejas, cercos eléctricos, cerrarnos a la sociedad y decir, no, yo estoy solo en este mundo y ustedes me agreden o son un peligro para mí, o ver la sociedad, ver la convivencia, ver los vecinos como una oportunidad de ayuda, hacer frente a cosas que muchas veces nos quedan grandes. Así le podemos, yo no sé si la otra vez hablábamos de esto, ¿no?, cuando nos reunimos para programar esto, que yo tengo recuerdos de la vecina pidiendo azúcar, por ejemplo. Claro. ¿Te acuerdas? La tacita de azúcar, del arroz. ¿Cierto? Como algo normal, natural, porque no para sacar provecho de ti, no para robarte una taza de azúcar, sino porque a veces pasa eso y después necesitamos que nos preste algo el vecino de al lado, que nos preste un alargador, por ejemplo, el vecino nos presta el alargador. Como entender la vida en comunidad, la vida en vecindad. Que contamos con el otro. ¿Cierto? Como algo amistoso, como algo amigable. Sí. Y no como algo agresivo, que el tipo nos quiere hacer un daño, tenemos que protegernos, sino todo lo contrario, que la comunidad está ahí para sobrellevar la vida, que es difícil para todo el mundo. Y por ejemplo, en el caso que tú has puesto, que acabo, yo creo que es un muy buen ejemplo, muy bonito ejemplo de cómo algo que originalmente tenía como la pinta de algo súper feo, negativo y que echémoslo, se transforma en definitiva en una ayuda. En una ayuda. ¿Cierto? Y esta comunidad que estaba echando a esta familia termina ayudándola. Porque realmente necesitan la ayuda. Mediante la comprensión, la empatía, ¿cierto? Se pudieron dar cuenta de eso. Exacto.
Yo te agradezco, aprovecho también de felicitarte y agradecerte en nombre de otras personas por lo que ustedes están haciendo, por lo que tú estás haciendo ahí. Creo que ustedes están haciendo una gran labor justamente porque están acercando a la gente servicios profesionales que son escasos, que son muchas veces son caros, de alto costo, qué sé yo, a la gente que lo necesita y mucho. Y de esperar que este proyecto, ¿verdad?, este estudio práctico, se haga carne y se haga nacional y esto, porque creo que de verdad va a mejorar notablemente la calidad de vida de las personas. Sí. Porque no solo es necesario, sino que además está dando cuenta de algo que es muy real. Es muy real. Y yo quiero terminar con algo Sí, que todo esto tú lo tienes que cerrar en un círculo que se llama, ¿cierto?, la reparación. Cuando la mediación se hace en círculo y se cumplió con todo lo que la mediación debe hacer en el proceso, se cumple con la reparación. Reparo la relación. Ese es como lo que yo busco cuando hago mediaciones, que realmente terminen en el círculo de la reparación. Es un nuevo concepto que vamos a ir agregando. Nosotros vamos recogiendo a partir de ustedes, de lo que ustedes hacen ahí en la unidad, vamos recogiendo los elementos que creemos son los elementos que le sirven a la gente que está en la casa para entender no solo lo que es un conflicto, sino cómo resolverlo eficazmente, para aplicarlo en toda instancia de la vida. Entonces, hoy día hemos hablado de la pérdida de libertad, ¿verdad? Hemos hablado del asistencialismo versus el desarrollo, hemos hablado de la empatía, hemos hablado del respeto y hemos hablado finalmente también de la comprensión y lo que tú acabas de decir de la reparación, que es el destino final de esto. Y cuando algo se repara, funciona como nuevo. Funciona como nuevo, exactamente. Te damos nuevamente las gracias por haber asistido, ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor lo que tú nos has contado. Esperamos que a la gente en la casa le sirva tanto como a nosotros y, de nuevo, agradecimientos no solo nuestros, sino que yo creo de la comuna en la que ustedes están haciendo este proyecto, este estudio práctico, que yo creo que se han beneficiado enormemente. Sí, así Muchas esperamos. gracias. ¿Sí? Sí, yo estoy seguro de eso, estoy seguro. Y nuestro esfuerzo, bueno, es apoyar justamente eso y dar fe de que eso está ocurriendo. Gracias por la oportunidad de poder explicar el trabajo que estamos haciendo, con tantas ganas de que sí se hagan cambios sociales. Encantado de haberte recibido acá. Muchas gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo de nuestro programa Es mejor darse la mano que darse la espalda, en el que hemos tratado un tema muy interesante que nos ha entregado muchas herramientas para poder enfrentar eficazmente los conflictos en el sentido de resolverlos de la mejor manera posible. Este tema ha sido el de la mediación y damos gracias nuevamente a nuestra profesional invitada, Lucía Perlais, que nos ha dado herramientas para lograr ese objetivo. Por último, queremos agradecer a todos quienes hacen posible que nosotros estemos llegando a su casa con este programa. En particular queremos agradecer al Ministerio, Secretaría General de Gobierno y en particular al Fondo de Apoyo a Medios de Comunicación Social 2011. También queremos agradecer a la Corporación Lumen, a Cristian Periales y a Cristian Salinas, quienes son los técnicos que nos ayudan a llevar adelante este programa. Muchas gracias y nos veremos en un